Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Estudiemos Física, donde aprenderemos la física de una manera fácil y sencilla. En el video de hoy te traigo algunas preguntas por competencias como repaso a tu examen de estado. Recuerda que alguna vez te dije que para resolver preguntas por competencias debes de tener en cuenta unos ticsitos. El primer ticito es la información que te brinda la pregunta. El segundo, lo que te están preguntando. Y el tercero, los descartes que debes identificar para poder llegar a la respuesta correcta. Nos vamos con nuestra primera pregunta. Sabemos que la física tiene como componentes la mecánica clásica, que es el estudio del movimiento, la termodinámica, que estudia el calor y la temperatura, los eventos ondulatorios, que es el estudio de las ondas, y los eventos electromagnéticos, que estudia la electricidad y el magnetismo. Nuestra primera pregunta está relacionado con el componente de la mecánica clásica. Y nuestra primera pregunta dice: un estudiante determinó las densidades y los puntos de ebullición de 3 diferentes líquidos, como se muestra en la siguiente tabla. Aquí te están presentando la tabla, te están diciendo que los líquidos son la acetona, el agua y el cloroformo. Además de eso, te están presentando el punto de ebullición y la densidad de cada uno de ellos. Ahora, el estudiante introduce un corcho cuya densidad es 0.95 gramos sobre centímetros cúbicos en cada uno de los líquidos. La figura que mejor representa la situación que observará el estudiante es. Aquí sobra decirte que esta pregunta me está hablando acerca de la densidad. Y debes recordar que la densidad es el cociente entre la masa y el volumen. ¿Qué más debes de saber de esta fórmula? Que la densidad y la masa son directamente proporcionales, pero la densidad y el volumen son inversamente proporcionales. Esa es la información que me está brindando esa pregunta. Ahora, ¿qué te están preguntando? ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta, sabiendo que el corcho tiene una densidad de 0.95 gramos sobre centímetros cúbicos? Si te das cuenta, la densidad del corcho es menor que la densidad del agua y también es menor que la densidad del cloroformo, pero es mayor que la densidad de la acetona. Recuerda que los cuerpos con menor densidad flotan y los de mayor densidad se hunden. ¿Qué quiere decir esto? Que el corcho se debe hundir en la acetona y debe flotar en el agua y en el cloroformo. Entonces, miremos las opciones. En la opción A me está diciendo que el corcho se está hundiendo en la acetona y está flotando en agua y cloroformo. Esta opción dejémosla aquí quietica. Vamos con la B. En la B me está diciendo que en todos los líquidos flota y sabemos que no es así porque la densidad del corcho, vuelvo y te repito, es menor que la densidad del agua y del cloroformo. Quiere decir, y menor que la de la acetona. Quiere decir que el corcho en la acetona debe de hundirse. Si flota en agua y flota en cloroformo. Vamos con la opción C. Me dice la opción C que en la acetona el corcho se hunde. Es verdad, pero que también se hunde en agua y cloroformo. Mentira, aquí debería de flotar porque su densidad es menor. En la D me está diciendo que flota en la acetona y que se hunde en agua y en cloroformo. Pues no, ya sabemos que en la acetona el corcho tiene que hundirse y flotar en agua y flotar en cloroformo. Por eso, nuestra respuesta correcta es la A. Nos vamos con la siguiente pregunta. Dice, un estudiante quiere saber cómo cambia la presión que ejerce una persona sobre el piso al utilizar zapatos con suelas de diferentes áreas.
ella obtiene los siguientes resultados. Ahí me están presentando una tabla con el peso de la estudiante, que es en newton, el área de la suela, que es en centímetros cuadrados, y la presión ejercida, que es en kilopascales. Ahí me están dando los valores de cada una. Ahora, la estudiante concluye que la presión que ejerce sobre el suelo disminuye cuando el peso del estudiante disminuye. Su profesora le indica que esa conclusión es incoherente porque en el experimento no se realizaron mediciones para diferentes pesos. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes es una conclusión coherente con los resultados obtenidos? Antes de continuar, te voy a contar que la presión es igual a la fuerza dividido el área. También te digo, aquí es importante saber que la presión y la fuerza son directamente proporcionales, pero la presión y el área son inversamente proporcionales. No te puedes olvidar de esto. Vuelvo y te repito, siempre en las fórmulas de física debes identificar cuáles son las variables directamente proporcionales y cuáles son las variables inversamente proporcionales. Ahora, ¿qué te están preguntando? Según la conclusión del estudiante, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta teniendo en cuenta la tabla? Listo. El estudiante, ¿qué concluyó? Que la presión que ejerce sobre el suelo disminuye. Esto es verdad según la información de la tabla cuando el peso del estudiante disminuye. Esto sí es falso porque según la tabla el peso es constante. Quiere decir que el peso no cambió, el peso no varió. Ahora sí, nos vamos para nuestras opciones de respuesta y empecemos a mirar cuáles serán los descartes. Por ejemplo, la A y la C dice para un área fija. De entrada descartamos la A y de entrada descartamos la C porque el área no es fija, el área está aumentando. Nos vamos con la B y la D. La D que me dice, para un material fijo, la D tampoco la voy a tener en cuenta porque nunca nos dijeron en la información de qué material está hecho los zapatos y además en la tabla no aparece el material. Por ende, nuestra respuesta correcta es la B, que dice, para un peso fijo, sí, el peso siempre fue de 500 newton. La presión que ejerce el zapato disminuye. Mira y observa aquí claramente que la presión está disminuyendo cuando el área del zapato aumenta. Y ya habíamos visto que el área del zapato va aumentando. Por eso nuestra respuesta correcta es la B. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. La pregunta número 3 nos dice, un entrenador de voleibol está interesado en obtener mejores resultados en los partidos. Él observa que las características influyentes del balón son su peso y la presión del aire en su interior. Él obtiene los siguientes resultados. Si la presión interior del aire está entre 0,293 dinas por centímetros y 0,325 dinas por centímetros cuadrados, el balón recorrerá una distancia entre 1000 centímetros y 2000 centímetros respectivamente. ¿En cuál de las siguientes tablas se registran adecuadamente los datos obtenidos por el entrenador? En esta pregunta número 3, tú debes identificar posibles conclusiones de unos resultados específicos. ¿Y qué te están preguntando?
¿Cuál de las siguientes tablas es la correcta según los datos obtenidos? Vamos a analizar esas 4 tablas. Si te das cuenta, en la tabla A, los valores de la presión son incorrectos porque me están diciendo que están entre 0,293 dinas sobre centímetros cuadrados y 0,325 dinas sobre centímetros cuadrados. Lo mismo sucede en la tabla D. También los valores de la presión están incorrectos. Entonces, esos son mis 2 primeros descartes. Nos queda la B y la C. Acuérdate que nos dijeron que la distancia está entre 1000 y 2000 centímetros. Y en la B me está diciendo que la distancia va desde 2000, es decir, los valores de la distancia en la tabla B están invertidos. Por eso, nuestra respuesta correcta es la C. La C sería nuestra respuesta correcta, que es la más coherente con toda la información que nos acabaron de brindar. Nos vamos a nuestra cuarta pregunta. Dice, en una fiesta un niño sostiene una piñata por medio de una cuerda que pasa por una polea, como se muestra en la figura. La piñata se mantiene en equilibrio y no se cae. Esto ocurre porque A. El peso de la piñata disminuye con la altura. B. El niño está ubicado debajo de la polea. C. La polea sostiene por sí sola el peso de la piñata. Y D. La fuerza que hace el niño es igual al peso de la piñata. Recuerda que la polea es una máquina simple, que es la información que nos están brindando, que sirve para transmitir fuerza. En esta máquina multiplicamos la fuerza en función exponencial con el número de poleas. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada polea se reduce a la mitad la fuerza que hay que aplicar. Entonces, si tenemos una polea, el peso y la fuerza son iguales. Si tenemos una polea, el peso y la fuerza son iguales. Si tenemos 2 poleas, esa fuerza se reduce a la mitad del peso que se quiere levantar. Si tenemos 3 poleas, esa fuerza es la cuarta parte del peso que se quiere levantar. Y si tenemos 4 poleas, esa fuerza es igual a la octava parte del peso que se quiere levantar. En conclusión, a mayor cantidad de poleas, menor es el esfuerzo que se necesita para levantar una carga. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Por qué la piñata se mantiene en equilibrio? La A dice, el peso de la piñata disminuye con la altura. La B dice, el niño está ubicado debajo de la polea. La C dice, la polea sostiene por sí sola el peso de la piñata. La A, la altura no tiene que ver nada con el peso de la polea. El niño está ubicado por debajo de la polea. El niño está alando la polea. La polea sostiene por sí sola el peso de la piñata. No, a la polea la está ayudando el niño a sostener la piñata. Y la D dice, la fuerza que hace el niño es igual al peso de la piñata. Esta es nuestra respuesta correcta porque recuerda que con una sola polea la fuerza es igual al peso que se necesita levantar. Por último, tenemos nuestra quinta pregunta. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto
La carga total es positiva y se representa con el signo más. ¿Qué te están diciendo aquí? Que cuando un cuerpo pierde electrones, queda cargado positivamente. Y también recuerda que cuando un cuerpo gana electrones, queda cargado negativamente. Se tienen dos esferas metálicas idénticas. Una esfera 1 inicialmente con carga más Q y la otra esfera 2 inicialmente neutra. ¿Neutra qué quiere decir? Que tiene la misma cantidad de electrones y de protones. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales más Q medio, como muestra la figura. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué sucede al poner las esferas en contacto? Entonces, la A dice, de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. La B dice, de la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1. La C dice, de esta esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. Y la D dice, de la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. Inicialmente vamos a descartar la respuesta B y la respuesta D. ¿Por qué vamos a descartar la B y la D? Porque los protones no se mueven, porque están fuertemente ligados al núcleo del átomo. Entonces nos quedamos con la A y la C. Si te das cuenta, al entrar ellas en contactos, la esfera 2 quedó con carga positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que esa esfera 2 perdió electrones. ¿Y para dónde mandó esos electrones? Pues se los regaló a la esfera 1. Por eso la esfera 1 reduce su número de protones porque esos electrones que le pasó la esfera 2 los ganó ella. Por ende, la A dice, de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. Y la C dice, de esta esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. La C me está diciendo todo lo contrario. Por eso, nuestra respuesta correcta es la A. Gracias por ver y escuchar mis videos y te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Estudiemos Física, para que sigamos aprendiendo física de una manera fácil y sencilla. ¡Chao!